Mi querido Germán, en este discurso que nos comentabas, que dio Xi Jinping, por primera vez en mucho tiempo, yo lo sentí avejentado, lo vi físicamente avejentado. No sé si bajó de peso, si no se pintó el cabello, si no lo maquillaron bien, pero nunca lo había visto salir a cuadro con ese semblante más avejentado, como cansado, Germán. No sé si es mi impresión. Sí, puede ser que sí. En términos semióticos, hubo varias cosas también interesantes en el discurso de ayer. Bueno, sobre todo lo que algunos vieron, pues la parafernalia, la inclusión de diferentes grupos dentro de, por ejemplo, las personas que estaban sentadas dentro de la plaza de Tiananmen. Si ustedes ahí ven, revisan un poquito con más atención, verán, por ejemplo, que estaban fuerzas armadas, fuerzas policíacas, gente joven, estudiantes, gente mayor, jubiladas, jubilados. Entonces, lo que representa, en términos, es de que el Partido Comunista es el conducto, la vía política para toda la sociedad china. Y luego otro en términos también semióticos o de la expresión simbólica es que donde da su discurso es nada más y nada menos donde Mao anuncia la fundación de la República o el establecimiento de la República Popular de China, que es la entrada para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con la simbología en China. Ese espacio es la entrada a una de las atractivos turísticos culturales más importantes de China, que se conoce como la Ciudad Prohibida. Si por ahí algunos vieron la película del Último Emperador, que grabaron ahí algunas escenitas en ese lugar, los chinos le llaman Wukong, que en realidad no quiere decir que es Palacio Real, la traducción literal, no ciudad prohibida. La ciudad prohibida la establecen en la nomenclatura los occidentales, porque era un lugar en donde pues, no podían acceder y la mayoría de la gente no podía acceder. Entonces, por eso que se le llama ciudad prohibida. Pero desde ese balcón, donde está ahí, Xi Jinping pues anuncia, o bueno, da su discurso en donde también el mismo Mao, y que lo trajo a colación, no solamente a él, sino a todos a sus predecesores. Algo sumamente interesante que algunos no, pues a veces no se percataron. Otra es también la vestimenta que usaba Xi Jinping en su discurso, lo que se conoce aquí como el famoso traje Mao. En realidad Mao es el que lo pone de moda, pero el primero que usa ese tipo de traje militar es su, digamos, némesis, que es Chiang Kai-shek, porque era el traje militar que se empezaba a usar en el Japón. Chiang Kai-shek fue educado en Japón o en alguna de las escuelas militares. Y después, pues Mao es el que le da ese simbolismo, ¿no? Y en Occidente, incluso, si ustedes van a algún lugar, algunas sastrerías se conoce como el traje Mao, que es muy elegante también, por cierto, pero en realidad no, Mao no es el primero que lo usa, pero si vimos también Xi Jinping y traía la misma colorimetría, un color gris, al igual que Mao usó ese color gris cuando anuncia la fundación de la República. Entonces también había cosas muy, muy interesantes en ese sentido, para aquellos que les gusta un poquito también el chismecito en ese sentido, estaba también interesante lo que había. Y sí, yo también por ahí concuerdo en que se le había agotado, quizás también en términos de su expresión hablada, que fue un discurso lento, un poco lento, pero probablemente también en esa lentitud quería hacer un énfasis en muchos puntos, en donde a algunos sí les dio pausa y en algunos también lo hizo con un tono mucho más efusivo. Se notó con mucho más efusividad sus mensajes, sobre todo en esa cuestión que dijimos, en donde no busca que otros le den sermones, en donde si realmente quieren, pues batalla, van a encontrar batalla. También había otra cuestión interesante en la que decía que un pueblo, que la China, que podían humillar, que podían sobajar, que podían ultrajar, había terminado. Ese también, cuando termina de decir esa frase, también arrancan los aplausos y el fulgor de las personalidades que se encontraban dentro de Tiananmen. Porque para muchos, aunque no les tocó, quizás ya sean gente joven,
pues la anécdota que contaban sus abuelos sobre una China totalmente distinta permea también. Porque ahí sí, en términos, por ejemplo, personales, de las ideas que me ha contado mi abuelita, sus historias familiares, que son quizás simples, pero que incluso van permeando en mí, ¿no? Y cómo me contaba cómo vivían, cómo se alimentaban, qué era lo que hacían, cómo calentaban el agua, cómo utilizaban, por ejemplo, en lugar, ahora que el sanitario, el WC parece algo como ya es preestablecido, la letrina. O sea, ¿cómo pasamos a hacer un salto? Entonces eso también pasa en la sociedad china. E incluso en términos políticos se expresa de esa forma.